Retomamos con la próxima unidad literaria, que entonces arranca en el versículo 46 del capítulo 27 y sigue hasta el versículo 9 del capítulo 28. Rebeca dijo a Isaac: esas mujeres hititas me han quitado hasta las ganas de vivir. Si también Jacob se casa con una de esas hititas, con una nativa de ese país, ¿qué me importa ya de la vida? Por eso Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no te cases con una mujer cananea. Ve ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y elige para ti una mujer entre las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te dé una descendencia numerosa para que seas el padre de una asamblea de pueblos. Que Él te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham para que puedas tomar posesión de la tierra donde ahora vives como extranjero, esa tierra que Dios concedió a Abraham. Luego Isaac despidió a Jacob y éste se fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que se buscara allí una esposa. Vio asimismo que al bendecirlo le había dado esta orden: no te cases con una mujer cananea, y que Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, se había ido a Padán Aram. Entonces comprendió cuánto disgustaban a su padre Isaac las mujeres cananeas. Por eso acudió a Ismael, el hijo de Abraham, y tomó por esposa, además de las que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Este pasaje procede de una tradición evidentemente distinta de la anterior. En este caso, la partida de Jacob ya no es una fuga, sino es una misión que el mismo Isaac le encomienda. No se alude para nada a las relaciones tirantes que tendría que haber entre Isaac y Jacob, y en especial entre Jacob y Esaú. No hay ninguna noticia de eso. El autor de este pasaje, además, parece no conocer los relatos ni del capítulo 25, lo que va del 21 al 34, y obviamente tampoco conoce lo que relató el capítulo 27. El vocabulario, la designación del país como Padán Aram, igual que había aparecido en el capítulo 25, y la profundidad teológica sugieren al sacerdotal como autor de esta sección. Los temas teológicos que aparecen son principalmente la continuación de las bendiciones divinas en la línea de Jacob y el cuidado de la contaminación religiosa introducida por los matrimonios mixtos. Si bien esto último estuvo presente en toda la historia de Israel, este cuidado por con quién se casaban, tomó particular importancia en el periodo post-exílico, a la vuelta del destierro en Babilonia, especialmente en la época de Esdras y Nehemías. En esa época, después del destierro, en donde los israelitas desterrados en Babilonia habían empezado prácticamente una nueva vida, porque el destierro duró aproximadamente una generación, hablando en números redondos, duró 50 años, muchos israelitas habían hecho pareja con mujeres paganas. Bueno, una de las cláusulas que pone Esdras a la hora de retornar a la tierra después del destierro es que el que quería volver a la tierra tenía que divorciarse. Ley de divorcio obligatorio. El que quería volver tenía que volver sin la mujer pagana. ¿Volvía solo o no volvía? Fue una de las cláusulas. Tengan en cuenta que a la vuelta del destierro comienza lo que vamos a llamar, en realidad lo que nosotros conocemos como el judaísmo, nace a partir del destierro en Babilonia para adelante.
el judaísmo, con la fisonomía que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, está naciendo recién en este momento. Me estoy refiriendo a la época post-exílica, que es cuando se reorganiza el pueblo de Israel, otra vez en la tierra, otra vez en torno a la Torá, se reconstruye el templo, se arma una muralla y viene toda esta concepción cerrada del pueblo de Israel, en donde nosotros somos el pueblo elegido y lo demás, nosotros somos los circuncisos y el resto del universo son los incircuncisos. Bueno, esto nace en este momento, que es cuando van a entrar en choque dos tendencias en Israel, una de corte sacerdotal, esta, la cerrada, y la profética. Todo lo contrario, la profética va a abrir el juego y va a decir, gente, ¿cómo? Si Yahvé es el único Yahvé, típica formulación de un Isaías, por ejemplo, el monoteísmo aparece realmente en los profetas, esto ya lo hemos charlado. Si Yahvé es el único Yahvé, no puede ser nada más que nuestro, tiene que ser el Dios de todos los pueblos. Y en todo caso, si Israel tiene alguna misión encomendada por Yahvé, es la de llevar la salvación a todos los demás, la de anunciar al Dios. ¿Se entiende? Bueno, lo vamos a ver clarísimamente esto en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús tenga que identificarse con alguna de las tres grandes instituciones del Antiguo Testamento, me estoy refiriendo a la institución real, la monarquía, ¿no? El rey, la sacerdotal, como figura del sacerdote, y la profética, los profetas, definitivamente Jesús se va a enrolar en la tradición profética. De ninguna manera quiere que se lo reconozca como rey, por eso el secreto mesiánico, para que no se confundan, porque él no va a realizar el mesianismo al modo de David, y de ninguna manera quiere que se confundan con los sacerdotes, con los cuales está en permanente conflicto. Por más que termine siendo, según la carta a los hebreos, el sumo y eterno sacerdote, sí, por supuesto lo será, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, pero su presentación va a ser profética. Clarísimamente se da esto en el famoso relato que lo consignan los tres sinópticos, cuando van caminando por Cesarea de Filipo y le pregunta, ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Que es Jeremías o Juan Bautista o alguno de los profetas. Que después le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Bueno, evidentemente Jesús tuvo perfil de profeta. Se lo consideró un profeta, ni un rey ni un sacerdote. Esto es buenísimo. Bueno, cierro con esto, ¿no? Para explicar el contexto, para explicar por qué dije lo que dije y por qué este tema de la repugnancia de los matrimonios mixtos, ¿no? De que se busque mujer entre los pueblos vecinos, o sea, paganos. Los profetas, justamente en este momento, van a empezar a decaer. En este choque de tendencias va a prevalecer la tendencia sacerdotal, clarísimamente. Así vamos a llegar a la época del Nuevo Testamento. Por algo, los que tengan el poder en el siglo I, ¿quiénes son? El Sanedrín, conformado por ¿quiénes? Y por los sacerdotes judíos y algunos fariseos. ¿Se entiende? Esto es buenísimo, como para entender los contextos. Bueno, la tradición sacerdotal está enrolada absolutamente en esta tendencia. Por eso, todos estos elementos de ir a buscar esposa a la casa de los parientes es un modo de decirle a los que vuelven del destierro, esto no es una cosa que se nos está ocurriendo a nosotros. Miren nuestro padre Abraham qué hizo cuando le tuvo que buscar esposa a Isaac. Miren lo que nuestro patriarca Isaac hizo cuando hubo que buscarle esposa a su hijo Jacob. Estamos en la misma línea. Es un tema ejemplar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de todo el Pentateuco como la ley, que no es nuestra restricción, que nosotros pensamos por ley los 10 mandamientos? No. Todos estos relatos conforman la ley para los judíos, porque acá hay una ley concreta. Debes buscar, esto formulado en ley sería,
tienen que buscar esposa entre los parientes y no deben buscar esposa entre los paganos. Esa es la ley que está detrás de este relato. Excelente. Estas preocupaciones también están presentes en las otras tradiciones más antiguas. Esto también aparece en el sabista y puede aparecer en el eloísta, pero es característico de la tradición sacerdotal. El versículo 46 del capítulo 27, como decíamos, cierra el capítulo anterior, de algún modo está relacionado con el capítulo anterior, pero introduce el envío de Isaac a Jacob para que vaya a la casa de los parientes. Juega como de bisagra entre los dos relatos, pero el modo en el que arranca el versículo 1 del capítulo 28 indica que está relacionado con lo que sigue. Por eso Isaac llamó a Jacob, lo bendijo. ¿Qué tenemos acá? Esta es la versión, los versículos 1 al 4. Esta es la versión sacerdotal de la bendición de Isaac a Jacob. Lo que acabamos de leer, nada más que desde la versión ya vista en el capítulo 27, versículos 27 al 29. Acá tenemos la versión sacerdotal. Betuel, el padre de Rebeca, figura constantemente en la genealogía del sacerdotal. Acuérdense que esto lo comentamos en el relato del capítulo 24, donde pasa lo equivalente nada más que con la generación anterior. ¿Se acuerdan cuando el siervo de Abraham va a casa de Labán a buscar esposa para Isaac, que vuelve con Rebeca? Bueno, estamos en el mismo contexto. Mientras en el Yavista, en el capítulo 27, ¿no? Digo, la bendición se fijaba solo en los descendientes de Jacob, en el sacerdotal subraya ahora la conexión de esta bendición con la de Abraham. ¿Vieron lo que dice en el versículo 4? La relaciona para el otro lado. En el fondo van a querer decir lo mismo, pero digo, cada uno está fundamentándola en lugares distintos. La expresión Kehal Amin, asamblea de pueblos, es empleada acá por primera vez. Puede tener un matiz litúrgico. De hecho, el término Kahal tiene siempre este sentido en la tradición sacerdotal. El término Kahal, ¿saben cuál es, no? Es el término hebreo que se traduce al griego por el eclesía, que a su vez de ahí deriva nuestro iglesia. Kahal es asamblea, lo mismo que eclesía, la asamblea de los convocados. Son esos términos que después terminan designando el lugar donde se reúne la asamblea, ¿no? Nosotros cuando hablamos de iglesia habitualmente hablamos del edificio. Sin embargo, originalmente la iglesia son las personas. Curiosamente, el concepto sinagoga tuvo el mismo recorrido. La sinagoga también es la reunión. Y terminó, o en el lenguaje más vulgar, terminó indicando el edificio donde se reúne la gente. Nosotros hablamos de la sinagoga de la calle Libertad, ¿sí? Bueno, originalmente estos conceptos expresan a las personas reunidas. De acá, de la expresión Kahal, viene el nombre de un libro del Antiguo Testamento, que es el libro del Eclesiastés, justamente, que es el Coelet en hebreo. Eclesiastés Coelet, que es el que guía la asamblea, el que lleva adelante la asamblea. Otra expresión hebrea, la Eres Mecuretá, tierra donde ahora vives como extranjero, es para el sacerdotal la tierra ya otorgada por la promesa divina a Abraham. Esta promesa espera simplemente su cumplimiento, pero desde la perspectiva de Dios ya está realizado esto, ¿no? Y más para la tradición sacerdotal, que es lo que se logrará, obviamente, mucho tiempo después del Éxodo, recién en la conquista de la tierra, pero en perspectiva es un hecho. En el versículo 5 dice, luego Isaac despidió a Jacob y este se fue a Padán Aram, a casa de Labán. Bueno, la partida de Jacob está descrita muy sobriamente, sin detalles, y vuelve a aparecer otra vez esto bien sacerdotal,
la insistente y precisa referencia genealógica. Típico, típico. Ya lo había dicho en el versículo 2. Vuelve a repetir otra vez en Padam Aram, la casa de Labán, el hijo de Betuel, el arameo. Dale con la insistencia. Del versículo 6 al 9, otra vez aparece la mirada negativa del sacerdotal sobre los matrimonios mixtos. El mismo Esaú ahora reconoce la prohibición del mismo modo, o de modo parecido, porque ya había tomado otras mujeres, ¿se acuerdan? Pero da pie para consignar esto, el matrimonio de Esaú con esta Mahalat, hija del ismaelita Nebaiot, que había aparecido en la descendencia, ¿se acuerdan? Que habíamos visto en el capítulo 25, versículo 13. Detrás de esta unión puede ser que haya una alianza entre Edom, los descendientes de Esaú, y los ismaelitas. Es muy probable, es muy probable. La alusión al que el viaje de Jacob está motivada por la obediencia, en el versículo 7, muestra la típica tendencia sacerdotal de subrayar siempre la teología de los acontecimientos. Vamos a continuar ahora y vamos a leer siempre del capítulo 28, los versículos 10 al 22. Jacob partió de Beersheba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y el Señor de pie junto a él le decía: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur, y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Jacob se despertó de su sueño y exclamó: Verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y lleno de temor añadió: Qué temible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar, que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Luego Jacob hizo este voto: Si Dios me acompaña y me protege durante el viaje que estoy realizando, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, Él será mi Dios. Y esta piedra conmemorativa que acabo de erigir será la casa de Dios. Además, le pagaré el diezmo de todo lo que me dé. Generalmente se admite que aquí encontramos la presencia de dos tradiciones, la yavista y la elohista. La diferencia de los nombres divinos, Elohim por un lado, Yahvé por el otro, que nosotros en la lectura que hicimos no lo notamos, porque acuérdense que el libro del pueblo de Dios ha optado por cada vez que aparece el concepto Yahvé, traducir al modo hebreo el Señor, Adonai, ¿sí? Entonces por eso cada vez que aparece el Señor, nosotros tenemos que referenciarlo como Yahvé. La manera de presentar la teofanía, la existencia de pasajes paralelos, bueno, son todos elementos que nos ayudan a pensar en esta doble tradición, en este relato. La distribución sería seguramente de la siguiente forma: los versículos del 10 al 12, del 17 al 18 y del 20 al 22 serían los eloístas, y los menos, lo que resta, del 13 al 16 y el versículo 19, sería el aporte de la tradición yavista. La fusión, de hecho, está muy bien hecha por el redactor final. Por eso es que a veces se hace difícil la distinción. Estas tradiciones están
vinculadas a la historia de Betel. Era un santuario del segundo milenio donde probablemente se daba culto al dios de ese mismo nombre, al dios Betel. Este nombre aparece frecuentemente en los textos antiguos como nombre de una divinidad. Los patriarcas lo habrían conocido, evidentemente. Después de la conquista, pasó a ser santuario israelita. Aparece mencionado en el libro de los jueces, en el capítulo 20, varias veces, en el capítulo 21 también. Pasado el tiempo, luego del cisma, cuando se divide en el reino del norte del reino del sur, se convirtió, junto con el santuario de Dan, en uno de los principales santuarios del reino del norte. Esto lo pueden encontrar, el contexto de esto, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 12. ¿Y cuál es la historia de este reino del norte? El reino del norte, se las hago rápido para que se entienda, ¿no? El reino del norte, cuando se dividió, se quedó con todo lo ilegítimo, o mejor dicho, digámoslo en positivo, el reino del sur se quedó con todo lo legítimo, se quedó con la dinastía davídica, se quedó con Jerusalén y por lo tanto con el templo. ¿Y qué pasó? En el reino del norte tuvieron que buscar sucedáneos, tuvieron que buscar reemplazantes de todas estas cosas. No podían seguir atados al templo de Jerusalén, porque si no, eso no hubiese significado una independencia. Y entonces, ¿dónde iban a tener su relación religiosa con Dios? Y bueno, necesariamente tuvieron que buscar estos antiguos santuarios como referencia. Bueno, esto fue lo que motivó que en el reino del norte comenzara una suerte de sincretismo, de mezcla de religiones, que va a terminar siendo, en época del Nuevo Testamento, para que nos demos cuenta, la región de Samaria. Por algo la capital del reino del norte era Samaria. Bueno, por eso de ahí venía el odio de los judíos hacia los samaritanos, porque eran los vecinos más cercanos, que tuvieron incluso un origen común, pero que ahora se habían mezclado con otros pueblos, con lo cual habían perdido la pureza de la raza, esto que hablábamos antes de Esdras y Nehemías a la vuelta del destierro. Bueno, finalmente, entonces, el fin de la historia será que en época de Josías se destruya directamente el santuario de Betel. La referencia está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 15. Esta historia, evidentemente, sería conocida por el autor de este pasaje y tal vez por eso entonces procuró conservar esta antigua tradición sobre el origen de Betel como santuario del Dios de Israel, para unificar todo en el Dios de Israel. En su contexto actual, el pasaje presenta una confirmación divina de la bendición por Isaac a Jacob. El aspecto más humano de los relatos anteriores acá queda diluido en el objetivo del plan divino, esto que hablábamos hace un rato. La protección personal de Dios en favor de Jacob es únicamente fruto de la promesa, tal como queda expresado en el versículo 15, y Jacob se convierte en el Israel histórico, por lo que dice el versículo 14. Esto que decíamos de que en él y en Esaú ya había una proyección de nación más que de persona. El autor vinculó, vieron el versículo 10 que dice Jacob partió de Beersheba y se dirigió hacia Harán. El autor vinculó este relato a las tradiciones de Isaac, poniendo coherentemente el punto de partida en Beersheba. Eso es una manera de conectar ambas historias. Llegó a un lugar donde se detuvo a la noche. La palabra lugar, Macom, aparece 5 veces en el pasaje. Tiene aquí claramente un significado cultural. Jacob vino a un santuario cananeo, claramente. Entonces tuvo un sueño, versículo 12, vio la escalinata, etcétera, etcétera, ¿no? Las teofanías ocurren habitualmente de noche, acuérdense del capítulo 15 del libro del Génesis, y especialmente para la tradición eloísta, en sueños, ¿se acuerdan, no? Esto ya lo hemos reconocido varias veces. Recuerden el capítulo 20, el sueño de Abimelech, para que no toque a la mujer. Bien.
El hecho de que Dios no se aparezca directamente también está en consonancia, con la teología del eloísta. Los mensajeros, aquí ángeles, suelen actuar como intermediarios entre Dios y los hombres. Lo mismo había aparecido en el capítulo 21. Esta utilización de mensajeros se combina con el símbolo de las escaleras. Digamos una curiosidad, el concepto hebreo sulam es un hapax legomenon en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan lo que era esto, no? Cuando una palabra en una gran obra aparece una sola vez. Bueno, es la única vez que aparece esta palabra en todo el Antiguo Testamento. Curiosidad. Este símbolo, el de la escalera, está influenciado tal vez por las torres escalonadas de Babilonia, los famosos zigurats, donde las cumbres representaban la verdadera morada de los dioses. En la concepción del eloísta, la escalera, junto con los mensajeros que bajan y suben, significaría seguramente el continuo contacto entre Dios e Israel. Lo que sigue, versículo 13 al 15, el Señor de pie junto a él le decía: yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Bueno, claramente la presencia inmediata de Dios, aquí desaparecieron los ángeles, y la referencia a Yahvé, el Señor en nuestro caso, indican la inclusión de la tradición yavista. Como es habitual en el yavista, el Señor se presenta como el Dios de los patriarcas y especialmente referenciando a Abraham. Lo mismo había pasado en el capítulo 24, versículo 12, en el capítulo 26, versículo 23. No es entonces en este caso el Dios del santuario pagano, un Dios que está relacionado por un nombre a un lugar. El Dios de los patriarcas no está limitado espacialmente en su poder. Claro mensaje de la tradición yavista. Las dos primeras partes de la promesa, la segunda parte del versículo 13 y la primera parte del versículo 14, no hacen sino renovar las promesas de la tierra y de una gran descendencia. La última está expresada de tal manera que hace pensar otra vez en el Israel posterior, no ya tanto en las personas, sino en lo que va a suceder luego. La tercera parte es igual a la bendición de Abraham en el capítulo 12, versículo 3. La parte final va dirigida personalmente a Jacob, pero también con vistas a una promesa más amplia. Jacob despertó de su sueño, versículo 16, Jacob despertó de su sueño y exclamó: verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. La reacción de Jacob, curiosamente, está expresada en unos términos que implicarían una especie de localización de la divinidad, lo contrario de lo que acabo de aclarar que estaba en los versículos anteriores. Bien, y retoma la tradición eloísta en los versículos 17 y 18, lleno de temor, añadió, típico, ¿no? Qué terrible es este lugar, es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la madrugada siguiente tomó la piedra que le había servido de almohada, la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. En la tradición eloísta, la reacción de Jacob es parecida, pero insiste más en el carácter imponente de la visión, ¿no? Guayirá, en hebreo, lleno de temor, y magnorá, temible. Bueno, es el estilo de las presentaciones, de las teofanías, de las presentaciones de Dios de la tradición eloísta. La visión explica otra vez el nombre de Betel como casa de Dios, bueno, que de hecho significa eso, ¿no? Bet es casa y el Dios, o sea que es bien clara la referencia. La puerta de los cielos se refiere probablemente a la escalera que conduce a los cielos y puede haber sido añadida para evitar la idea de que Dios estuviera como confinado allí, ¿no? Esto que decíamos antes. Las acciones de Jacob, que se describen en el versículo 18, tienen claramente un significado cultural. La piedra de la que habla es una mashevá en hebreo, lo que era una estela conmemorativa, que de hecho era empleada también por los cananeos para indicar la presencia de la divinidad. Más tarde se va a prohibir el empleo de piedras en Israel por la relación que guardaban con las ideas paganas.
Esto lo vamos a ver especialmente en la predicación profética, en Oseas 3:4, en Miqueas 5:12, esta crítica y rechazo a este tipo de conductas cultuales. La unción con aceite era un acto común de consagración también, aun cuando estas acciones pudieran haber tenido ciertos elementos cananeos, al unirlas a esta visión en la que Jacob ve al Dios de sus padres, el autor hace que queden libres de toda referencia pagana. Muy, muy hábil de conectar las costumbres antiguas con el contexto en el que verdaderamente está escribiendo el autor, ¿no? Donde ya todo esto está resuelto. Versículo 19. Y a ese lugar, que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Este versículo es la conclusión ya vista al relato y explica el nombre del lugar, que ya había aparecido en el versículo 17. La segunda parte del versículo es una glosa. Según Josué 16:2, Luz, la ciudad, estaba cerca de Betel, pero eran dos localidades distintas. En tiempo del autor, evidentemente, solo se empleaba el nombre de Betel. Versículos 20 al 22. Luego Jacob hizo este voto: si Dios me acompaña y me protege durante el viaje. Bueno, lo que leímos hace un ratito, ¿no? El relato eloísta continúa con otra acción religiosa. En este caso, un voto por parte de Jacob. El voto contiene algunas condiciones que obligan a la persona que lo realiza. Esto es usual, ¿eh? Lo mismo vamos a encontrar en el libro de los Jueces, en el capítulo 11, versículos 30-31, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 11. Estamos ante algo habitual. En este caso son esencialmente lo que se promete en los versículos 14 y 15, pero aquí aparecen como mucho más elaborados. Es probable que la frase "el Señor será mi Dios", así como está formulada en nuestro relato, no sea la respuesta a la condición, sino que más bien haya que tomarla como parte de la misma. Es decir, habría que leerla como "y si el Señor muestra ser mi Dios". De ser así, en ese caso, la obligación de Jacob pasará a ser solo ofrecer el diezmo, que además estaría oficiando de explicación del origen de una costumbre que será muy posterior. La vamos a encontrar referenciada en el profeta Amós, capítulo 4, versículo 4.